Y este es su segmento Valor Agregado, Economía, Finanzas y Negocios para tu día a día. Bienvenidos. Y definitivamente la noticia del día de ayer ha sido la suscripción del decreto supremo que destina el gas natural del lote 88 para consumo interno. Y con respecto a eso, bueno, el presidente Ollanta estuvo, dirigiendo un poco la ceremonia donde se hizo esta suscripción del acuerdo, y el gerente general de Pluspetrol mencionó que lo que se va a hacer básicamente se va a sustituir las garantías. El lote 88 estaba como garantía, para la exportación de gas. Ahora esa garantía ya no va a ser el lote 88, se van a sustituir por otras reservas de gas, aunque no se ha mencionado claramente, específicamente cuál es esta sustitución, pero se entiende que hay nuevas reservas probablemente que, sustituyan lo que se tiene de gas en el lote 88. Por otro lado, las inversiones relacionadas al gas de Camisea superarían los 35.000 millones de soles, según lo que señala el propio gerente general de Pluspetrol, que es, la empresa que encabeza el consorcio Camisea. Y señala también el gerente general de Pluspetrol que la cantidad de producción que se ha venido haciendo, o que se venía extrayendo del lote 88, ha venido aumentando a través del tiempo, pasando de 450 millones de pies cúbicos. En el 2004 hubo una ampliación a 1.200 millones, y este año va a haber una ampliación de planta también para poder producir alrededor de 1.620 millones de pies cúbicos. Y también mencionó que para ver un poco la importancia, el impacto del gas de Camisea, señala que 1/3 de la energía eléctrica que se produce en el Perú se produce a partir del gas de Camisea, que 130.000 vehículos ya están convertidos a gas natural y funcionan obviamente con el gas de Camisea, y por otro lado que alrededor del 80% del GLP que consume el Perú se consume a partir de, o derivado del gas que se produce o que se extrae en Camisea. Y esto ha dejado alrededor de 25.000 millones de soles de importaciones en hidrocarburos que ya no hacemos, porque hay una sustitución por el gas natural. Y por otro lado, alrededor de 10.000 soles, que es lo que se viene, 10.000 millones de soles, que es lo que se viene dejando en regalías y en impuestos por el tema de la extracción de este lote 88. Por otro lado, las exportaciones agrarias llegarían a 5.500 millones de dólares este año, y esto comparado con el monto que hemos tenido el año pasado de exportaciones agrarias, que ha llegado a 4.500 millones de dólares. Esta es la proyección que hace el viceministro de Agricultura, respaldando un poco las cifras que ya había dado previamente ADEX, la Asociación de Exportadores. Por otro lado, el Ejecutivo publica ya el reglamento final, de la ley de consulta previa, que es una ley que ha estado siendo esperada sobre todo por las comunidades indígenas, en donde se han venido desarrollando proyectos básicamente mineros y de hidrocarburos, pero también otras áreas como forestal, por ejemplo, venían esperando ya la aplicación de este reglamento. Y acá una de las cosas importantes a sobresaltar, es que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales van a promover este proceso de consulta previa, siempre y cuando exista un previo informe del Viceministerio de Interculturalidad, que de cierta forma lo declare favorable. Y además este viceministerio lo que va a hacer también es ejercer un rol de rectoría durante todo este proceso de consulta previa. Esperemos efectivamente que ya, el proceso, el fondo está bien en el hecho de que las comunidades, tengan voz también para que se les escuche, si es que en sus propios territorios se va a hacer algún tipo de proceso extractivo, por ejemplo, pero lo importante también es que el esquema funcione y que efectivamente se alineen los intereses tanto de los inversionistas, tanto del Estado como de estas comunidades, a través de un proceso correcto, llevado correctamente a través de este reglamento de ley de consulta previa. Y por último, el cuarto operador móvil iniciaría operaciones ya en enero de 2013. La empresa Viettel ha señalado que ya en enero de 2013 está lista para operar, y además está anunciando que va a haber una baja de tarifas significativa, llegando probablemente hasta el 50%, de una tarifa 50% menor a las tarifas que se observan ahora en el mercado móvil, y además que va a tener probablemente tarifas especiales para las zonas de pobreza, donde hay focalización mayor de pobreza. Así que esperemos que efectivamente este cuarto operador móvil entre lo más pronto
posible a operar en beneficio de todos. Los datos económicos el día de hoy, tenemos el tipo de cambio dólar en compra en 2.667 y la venta la tenemos en 2.668 y el tipo de cambio euro lo tenemos en compra en 3.683 y en venta en 3.822 como lo vemos en pantalla. Y el día de hoy vamos a hablar con el señor Luis Felipe Arizmendi, gerente general de GPI Valores, y vamos a hablar sobre lo sucedido el día lunes. Hemos batido el récord del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, hemos superado los 24.000 puntos, superando inclusive el pico que teníamos en julio de 2007. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Qué gusto. Y queremos saber a qué se debe que hemos batido este récord. Bueno, esa es una muy buena noticia que indican varios factores. El primero es una recuperación de la confianza del inversionista nacional y extranjero en la evolución de la economía peruana y obviamente las bolsas de valores son un reflejo generalmente anticipado de ese efecto. Lo segundo es que las cifras propias de nuestro país en una serie de variables que ahora voy a mencionar han salido muy buenas, es decir, el PBI sigue creciendo por encima del 5%, las proyecciones del Banco Central, que eran de 5,1, 5,2% para este año 2012, han subido a 5,7%, eventualmente podrían recalibrarse a una cifra muy cercana al 6%, las reservas internacionales están por encima de 55.000 millones de dólares, no hay un peligro de déficit fiscal, por el contrario, es probable que tengamos un superávit primario en la parte del manejo de las cuentas públicas de casi 1%. Entonces, todo ese conjunto de información macroeconómica genera un ambiente favorable para el desarrollo de los negocios en el Perú. Los precios de los commodities, de los principales minerales sobre todo, como son oro, plata, cobre, zinc, plomo, estaño, se mantienen bastante firmes, si bien en estos últimos días se van a ver fluctuaciones por una serie de ajustes que están ocurriendo particularmente en la economía europea. Creemos que la economía norteamericana y la economía china van a seguir creciendo a un paso relativamente sostenido y entonces eso genera un ambiente favorable. También hay que añadir que ya como tercer factor, el regreso de inversionistas nacionales sumado a internacionales y una mejora de la negociación del MILA, que es algo sumamente importante. Yo siempre he sido una persona que ha ido a favor del MILA, he a veces criticado a la Bolsa de Valores de Lima por algunos aspectos de tipo operativo, pero se han ido solucionando y hoy día tenemos un MILA mucho más activo y eso hay que seguir alentándolo a que siga creciendo. Entonces todo eso ha permitido que, a diferencia del año 2011 en que tuvimos una época en que hubo mucho temor por la parte del resultado político, que nos hemos dado cuenta hoy día que el gobierno tiene muy bien enrumbados sus objetivos. Luego en el segundo semestre del año pasado también el tema de la posibilidad de una crisis seria de impago en Europa, que ha quedado más o menos resuelta, todo ese ambiente negativo que hubo a lo largo del 2011 y que provocó que la bolsa estuviese por debajo del 20% en términos de caída, se ha revertido en ese primer trimestre y hoy día, entre los principales indicadores, el INCA, el índice selectivo y el índice general, en acumulación del primer trimestre hay más o menos entre 18,4 a casi 23% de incremento en el primer trimestre, que ha sido muy bueno. Ahora, pero ¿qué papel juega, por ejemplo, acá el factor liquidez? Porque el mercado está muy líquido y lo que ha sucedido, por ejemplo, en Europa es excesivo. O sea, toda la gente ha vivido una fiesta en Europa a la hora de tener pues una tasa tan baja como la que han tenido y una cantidad de dinero que ha salido de los bancos. Es verdad. Lo que pasa es que ahí hay que juntar el factor económico con el factor demográfico. Europa tuvo efectivamente, como tú señalas, durante los años 2005, 2006, 2007 y parte del 2008 un festín de una liquidez muy abundante, la gente se endeudó mucho, compró propiedades a precios absurdos, tenían hipotecas a 40 años, en algunos países particularmente, por ejemplo el caso español. Eso, desgraciadamente, a raíz de la crisis norteamericana que tuvo un rebote muy fuerte en Europa, eso reventó y hoy día vemos pues que la situación en España es crítica, con un desempleo arriba del 23%, con una situación de parálisis en muchas actividades, particularmente construcción. Y eso también hay que señalar que Europa es un continente envejecido y envejeciéndose. A diferencia del Perú, que tiene una base demográfica muy sólida, porque, digamos, el equivalente a lo que en Estados Unidos se conoció como el baby boom, en el Perú ha ocurrido entre el año 56, 57 al año 82. Toda esa generación es generación que en este momento trabaja, ahorra, consume, produce. Y vamos a continuar siguiendo la tendencia así, porque la estructura demográfica peruana tiene más bien la forma ya no de una pirámide sino de una botella. Entonces las generaciones que vienen abajo
son más o menos del mismo número las generaciones que están arriba. Y van a soportar el crecimiento. Y van a soportar el PEA que vamos a tener es interesante. Por eso es que es muy probable que el Perú pueda seguir creciendo a este ritmo entre 5,5 a 6,5% sin sobrecalentar su economía, si las cosas se hacen de manera correcta. Reflejo de eso está precisamente en la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, volviendo al tema de liquidez, el tema también es que hay inversionistas ávidos de parquear su dinero, y parte de eso es que están dispuestos a asumir un poco más de riesgo. Así es. Y por lo tanto, países como Perú, que ya tiene un grado de inversión, por ejemplo, les es interesante, sobre todo si es que va a tener en la región el crecimiento más alto probablemente. Así es. ¿No? Ahora, ha señalado muy bien el tema de liquidez, porque la liquidez es uno de los factores que puede eventualmente, o sea, más que la liquidez, la profundidad del mercado que podría limitar que esa liquidez se venga precisamente a este tipo de inversión que tiene más riesgo que la inversión de acciones. No nos olvidemos, y esto como recomendación para todos los que nos escuchan, que las personas tienen que diversificar y tener sus primeros ahorros siempre en las formas más líquidas, digamos una libreta de ahorros, un depósito a plazo, ¿no es cierto? Y luego estar en fondos mutuos y luego en acciones. Ese debe ser el orden. La gente no debe pretender creer... Entrar de frente en acciones. Entrar de frente en acciones sin tener experiencia, sin tener nada de cash, sin estar bien aconsejado, sin hacer su tarea de leer en qué cosas se está invirtiendo. Esto es algo que siempre hay que decirlo, porque somos muy proclives a escuchar un dato, a escuchar un chisme y creer que por eso nos vamos a hacer ricos. Eso es un error terrible. La gente tiene que estudiar en qué cosa invierte y además somos adultos y tenemos que ser responsables también con lo que hacemos. Ahora, ¿qué hay que buscar en la Bolsa de Valores de Lima? Hay que buscarle mayor profundidad para que esa liquidez pueda entrar y salir con comodidad. Porque uno de los problemas que ha tenido a veces nuestra bolsa es que cuando llega a estos niveles tan altos y eventualmente ocurre alguna mala noticia y la gente trata de retirarse, el impacto es fuerte. El impacto es muy fuerte porque hay papeles que son muy líquidos, pero hay otros que no. Entonces, un trabajo que hay que hacer en la bolsa es buscar los mecanismos para que lo que se llama la flotación, el floating de las acciones sea más amplio, para que el número de participantes, digamos de comitentes, como se usa en la jerga bursátil, sea mayor, y eso va a permitir también que los valores sean más estables en el tiempo, y si ocurre algún efecto adverso, siempre haya aquellos que están dispuestos a comprar porque saben que en algún momento pueden rápidamente salir. Finalmente, ¿qué nos espera para la bolsa este año? Porque en teoría lo que se proyectaba tener de rentabilidad en la bolsa ya se tiene en los primeros 3 meses, sí. Ya tenemos un rebote en realidad y hemos vuelto a una situación más o menos normal hasta antes de lo que era el año 2011. Sí. Suponiendo que no haya ninguna cosa extraña en el mundo, en los próximos meses, y suponiendo que no haya una situación, digamos, calamitosa en Europa, que todavía el tema no está totalmente superado. Ha mejorado notablemente a lo que era hace 5 o 6 meses, pero no está totalmente superado. Europa va a tener que hacer un esfuerzo grande en los próximos meses, pero no nos olvidemos que hay un efecto social y político que eventualmente puede retardar algunas medidas de ajuste que han sido tomadas principalmente en países como Italia, Francia y España, que en términos de peso son los que más impactan, por ahí, digamos, sin menospreciar a Grecia u otros, pero esos son los países, digamos, que están en problemas y que eventualmente podrían impactar. Suponiendo que no haya tampoco nada extraño en China, la economía mundial debería tener una recuperación a ir creciendo hacia, digamos, un poquito más arriba del 3%. En el caso del Perú, casi 6%. Entonces eso nos debería alentar a que la bolsa siga subiendo. Ahora, yo dudo que los próximos trimestres vayan a ser con crecimientos en conjunto tan altos. Sí hay la posibilidad de varias compañías, varias empresas. Si uno revisa las prospecciones que vienen haciendo y sus hallazgos, en el caso de las Junior, si uno revisa la estructura de balance, los estados de ganancia y pérdida y las ventas futuras que vienen en diversos sectores, como la construcción, obviamente el sector cemento, en fin, que están alineados con el crecimiento del Perú y que están alineados con la estructura demográfica en el caso del consumo. Creo que si uno hace su tarea, uno puede encontrar acciones que sean sumamente rentables en este año. Y eventualmente creo que el índice va a seguir subiendo. ¿Cuánto más? Probablemente entre un 10 a un 20% más podría hacer lo que naturalmente termine de subir en los próximos 3 trimestres. Pero obviamente todo eso está sujeto a que no ocurra nada raro en nuestro país y en el exterior. Es decir, más o menos para tener un target de alrededor de un crecimiento arriba del 30% terminando el año. Eso es lo que la mayoría de analistas están indicando que podría ocurrir. Bueno, esperemos que realmente ocurra. Ojalá. Para que siga todavía existiendo una posibilidad upside Así es. Para la gente que invierte ahora, aunque digamos la gente que invirtió ya a principio del año ya tiene la rentabilidad asegurada de 20 y pico %. Muchas gracias, Luis Felipe, por tener siempre un análisis tan claro sobre el tema económico y bursátil. Y muchas gracias a ustedes también por seguir con Valor Agregado. Nos vamos a ver con más el día de mañana y vamos a hablar sobre utilidades de los trabajadores y con sus llamadas como todos los jueves. Muchas gracias, nos vemos.